el devocional de hoy en el versículo 18 al 19. Y es cuando esos pastores que, como bien relatábamos, eh, al principio sienten temor, ¿no? De haber visto al ángel, ¿no? Yo estaba buscando, pues, ¿qué es temor, ¿no? ¿Qué es aquello, qué es eso de temor para nosotros en la Biblia? Y prácticamente es ese miedo, susto que sintieron esos pastores en ese momento, pero ellos no expresaron el mismo temor que expresó María, ¿no? María tenía un temor que era un respeto de lo que Dios hacía, de lo que Dios hizo. Entonces, el mensaje prácticamente era, en ese momento ellos dijeron, no, qué miedo, nos apareció un ángel, estamos súper asustados, pero ese ángel calmó sus corazones, dice la palabra. Pero ellos, al ver ese milagro de esa aparición del ángel, necesitaron ir a ver qué era lo que realmente había pasado, ¿no? Tuvieron que ir a ver con sus propios ojos, escuchar con sus propios oídos, porque dice que luego ellos fueron, vieron y oyeron, ¿no? Nuevamente, que había nacido Cristo, ¿no? Y se maravillaron y comenzaron ahí sí a contar que se les había aparecido un ángel a las demás personas que estaban alrededor y posteriormente pues ya se fueron alabando y glorificando a Dios. Y la reflexión de hoy es justo la actitud que tuvo María, porque María se menciona ahí en el mensaje, dice, pero María meditaba acerca de ello, ¿no? Y ¿qué significa para nosotros bíblicamente la reflexión espiritual o meditar, ¿no? Yo estaba revisando y es cuando nosotros las cosas que vivimos las confrontamos versus a lo que es Jesús, ¿no? Tomamos ese carácter de Jesús, tratamos de pensar como Jesús lo haría y nos vestimos de hábitos, de pasión y de compasión de Jesús para reflexionar en algo, ¿no? Entonces, la actitud de María, justo es básicamente el mensaje, fue muy diferente a la de los pastores porque ella lo estaba viviendo, ¿no? Ella sabía que ese momento pues tenía un gran significado para lo que estaba por ocurrir, ¿no? Estaban haciendo Cristo, estaban haciendo Jesús en ese momento. Y ella, lejos de decir ahí como ella se maravilló, se glorificó, dio gloria a Dios, etcétera, ella dice que lo meditó y como quien dice lo guardó en su corazón, ¿no? Me imagino que ella también estaba muy alegre, ¿no? Como cualquier mamá cuando nace su hijo, pero pues es bastante interesante porque muchas veces nosotros, cuando vemos algún milagro, normalmente pues damos gloria a Dios y listo, ¿no? O sea, fue algo del momento eufórico y por eso yo creo que el título del mensaje es La meditación del sabio, porque cuando somos sabios en la palabra de Dios, ya no va a ser como ese momento, ay, gloria a Dios, Dios sanó, Dios levantó a un enfermo de la cama, Dios sanó. En mi vida cristiana, soy cristiana desde chiquita, desde que tengo 4 años, y he visto muchos milagros, ¿no? Que Dios ha hecho en muchas personas. Y en esos momentos, realmente sí, nos gozamos, nos alegramos, pero qué padre guardarlos en nuestro corazón, meditar en la palabra, meditar en lo que Dios hizo, meditar en el poder de Dios, en el que si Dios pudo hacer eso, puede hacer otras cosas, eh, y vestirnos pues de lo que lo que Jesús estaría pensando en ese momento. Para los pastores estuvieron primero llenos de temor, tuvo que el ángel calmarlos en ese momento, y segundo, tuvieron que ir a comprobar las buenas nuevas. Tuvieron que estar presenciando la situación y posteriormente pues alabaron. No estuvo mal porque pues le dieron la gloria a Dios y de hecho yo creo y reflexiono en que si Dios les permitió ver ese ángel y comprobar lo que Dios había hecho era porque los amaba, ¿no? Porque eran especiales para él, ¿no? Estos pastores normalmente vigilaban por las noches a su rebaño, ¿no? Según estuve leyendo, pues hay pastores que vigilan a las ovejitas de día y hay pastores que vigilaban a las ovejitas de noche. Entonces, Dios se les apareció en ese momento en que ellos estaban haciendo algo cotidiano y algo que también reflexionaba mucho era que justo ese ángel se les apareció porque ellos eran pastores humildes, ¿no? Y creo que ahí también hay una clave y hay un mensaje porque cuando tenemos esa humildad en el corazón, pues Dios
hace que este tipo de cosas maravillosas podamos presenciarlas, verlas, pero está mucho más bonito que cuando ese tipo de cosas las presenciemos, pues podamos meditarlas en nuestro corazón, verlas con otros ojos, reflexionarlas y no solo que sea algo del momento, ¿no? De hecho, muchas veces pedimos, Señor, hoy no tengo para la comida, hoy, porque a mi mamá de repente pues le llegó a pasar, no, hoy no tengo para la comida y de repente, pum, llegaba alguien y le compraba algo porque en mi casa había un negocio y decía, no, pues ya Dios me proveyó para toda la comida del día, ¿no? Y a veces solamente es el gozo de ese momento, pero no nos quedamos en ir a lo grande que es Dios, o sea, de cuán bueno es. Ahora, pues sé que todas las cosas Él las puede hacer, que él puede sanar al enfermo, que Él puede restaurar un matrimonio, que Él puede, alguien que está desahuciado, levantarlo. Entonces, orar y también buscar cuál es el propósito de eso, porque a veces Dios nos sana o Dios levanta a ese enfermo con un propósito también, ¿no? Entonces, mirar contra la palabra y yo creo que Dios nos va a mostrar también qué es eso lo profundo, ¿no? A mí me gustó que dentro de la hojita que me mandaron decía, cuando nosotros hacemos esto por medio de la meditación espiritual, Dios nos muestra la riqueza y la profundidad y nos es revelada esa profundidad, o sea, nos muestra la riqueza y la profundidad de las cosas que están sucediendo en ese momento. Y yo creo que también eso es parte de la comunicación que tenemos con Dios, con el Espíritu Santo, para que Él nos pueda revelar, para que nosotros podamos ver con otros ojos esas cosas que estamos viendo, ¿no? Yo creo que no va a verlo igual alguien que está desconectado de Dios, ¿no? A alguien que realmente está meditando de día y de noche en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Dios nos llama a eso, a esa intimidad, a esa reflexión, a esa profundidad, que no seamos simples, ¿no? De solamente estar por el momento alegres por lo que ha pasado. Y también, pues Dios me mostraba dos pequeñas citas. La primera es segunda de Timoteo 2:7, por acá la tengo. Segunda de Timoteo 2:7. Y ya voy. Dice, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Entonces, atesoremos esto, el Señor nos va a dar entendimiento en todo. Yo conozco personas que me han dicho, oye, es que yo no sé leer la Biblia porque no la entiendo, ¿no? O yo no, a veces no entiendo por qué Dios hace esto o pasa esto, ¿no? Y Él nos va a dar ese entendimiento para que podamos comprender cada una de esas cosas, ¿no? Y también Dios me habló de Salmo 119, del 15 al 16. Y ese versículo también lo tengo por aquí. Salmo 119 del 15 al 16. Dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Entonces, justo también dentro de lo que veía es que meditar, o sea, para la gente en el mundo, meditar es solamente que tu cuerpo y tu mente tengan atención o enfoque en algo, ¿no? Pero meditar para nosotros los cristianos debe ser todo llevarlo a la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, en ese tiempo María quizás pues no tenía así como tal la palabra de Dios, pero pues seguramente ella como mamá pues todo el tiempo estaba hablando con él, ¿no? Me imagino que todo su embarazo también estuvo orando porque fue un milagro, entonces yo creo que Dios siempre estuvo hablando con ella, entonces para nosotros es mucho más sencillo porque es solamente pues referir también todo y llevarlo a la palabra de Dios, ¿no? Estar orando, estar meditando siempre en su palabra. Y otro punto que Dios me hablaba era, como les decía, se llama la meditación del sabio, ¿no? Y a ver, ¿qué es un sabio según la palabra de Dios? Entonces, me gustaba mucho porque lo primero que sale en la palabra de que un sabio es aquel que teme al Señor, ¿no? Entonces, justo por eso les decía que era el temor para los pastores al principio, porque el temor de un sabio, el temor de una persona con sabiduría,
es totalmente diferente al miedo y demás, ¿no? El temor de un sabio es el respeto a Dios, ¿no? Entonces, eh, me gustaba mucho porque pues es muy diferente, ¿no? Cuando nosotros tenemos ese temor, ese respeto a Dios, podemos meditar, podemos deleitarnos en su palabra, llevar toda la palabra de Dios y encontrar ese deleite, ese gozo en ese tipo de situaciones o milagros que ocurren. Y por el contrario, cuando estamos llenos del otro temor que no tiene nada que ver de, de ese miedo, de lo que está pasando, en vez de estar maravillados de, wow, se me presentó un ángel, yo creo que justo es eso, que el Señor nos está invitando a que nos llenemos de ese temor de Dios, de esa meditación profunda en su palabra, y que seamos como María, ¿no? Que de hecho ella no dice que se alegró y le dio gloria a Dios, sino que lo meditó en su corazón. Y vamos a leerlo por última vez, para que también es el versículo 18. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, ¿no? Entonces, que el día de mañana que vivamos algo, no creo que similar, ¿verdad? Porque ese día nació Jesús, pero algún milagro especial en nuestras vidas, podamos maravillarnos, pero también guardarlo y meditarlo en nuestro corazón, ¿no? Que sea eso que siempre nos lleve a recordar que tenemos un Dios poderoso, ¿no? Que a veces en esos momentos difíciles, muchas veces pues se nos olvida, muchas veces decimos, no, está complicada la situación, no creo que Dios pueda hacerlo, pero volver a ese milagro que ya habíamos visto, volver a eso y que ya tenemos atesorado en el corazón y recobrar esa fe y esa paz, ¿no? De que Dios sí lo puede hacer y que Dios lo va a hacer y que todo tiene un propósito, ¿no? Para con nosotros. Entonces, ese es el mensaje. Y el último versículo dice eh, que los pastores se fueron glorificando a Dios y todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho, ¿no? Y que no sea cuestión de nosotros por vista o de forma auditiva, sino que podamos poner en práctica la fe, ¿no? Que no necesita que nuestros sentidos estén involucrados, ¿no? Sino que realmente podamos ver a Dios en todo su esplendor con nuestra propia fe, ¿no? Que eso es lo que Dios busca de nosotros, que seamos sabios y entendidos en su palabra. Entonces, esa es la meditación de hoy. Como les decía, gracias a Dios, he estado desde chiquita y he visto muchos milagros y justo Dios me recordaba con esta reflexión y hasta lloraba, ¿no? Porque a veces se le olvidan a uno las cosas que ha vivido o que ha visto, o las palabras que Dios le ha dado en ciertos momentos, y que Dios te las recuerde, ¿no? Para que nunca se te olvide eso, ¿no? De lo que Dios puede hacer. Entonces, hoy los invito a eso, a reflexionar durante el día lo que hayan vivido. Capaz si no han vivido nada, pues Dios les va a mostrar de forma quizás no visible ni auditiva, pero sí Dios les va a mostrar su poder y su gloria en todo. A veces las pequeñas cosas, ¿no? De hecho, el poder estar despiertos este día, el poder tener a nuestra familia con bien, son milagros que no nos damos cuenta, ¿no? El estarse gestando un bebé en el vientre de una mamá, eh, Dios todos los días está haciendo constantes milagros y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Se nos olvida que son milagros que Dios está haciendo en este momento, ¿no? Y poder encontrar eso, reflexionar en ello durante el día de hoy. Y yo sé que Dios va a estar abriendo puertas, va a estar escuchando oraciones, ¿no? Dios me dice que hay de pronto oraciones donde se han sentido que Dios no está, Dios no está, ¿no? Pero yo sé que Dios está ahí, ¿no? Aunque no lo podamos ver, aunque no sea algo visible, Él está ahí obrando, ¿no? En esas situaciones porque Él nos escucha. Entonces, nuestras oraciones siempre son escuchadas y aun cuando veamos situaciones difíciles, Él está ahí. Entonces, vamos a ser como María, sabios, meditemos en su palabra, meditemos en esas bendiciones que Dios nos ha dado, y vamos a orar, ¿vale?
Papito Dios, Señor, gracias por esta reflexión que tú nos regalaste esta mañana, Señor. Gracias porque yo sé que tú estuviste hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias, Papito, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Gracias por cada persona que se conectó y por aquellos que quizás no pudieron, Señor, por alguna situación, Señor. Te pido, Señor, que tú seas trayendo esta reflexión a cada corazón de nuestra iglesia, de nuestra familia, Señor. Padre Celestial, que nos seas recordando cada situación, Señor, cada milagro, Señor, que tú has estado haciendo en nosotros, en nuestras vidas, Señor. Pero permítenos, Señor, poderlos atesorar, Señor, meditar en ellos, Señor. Eh, Padre Celestial, entender, Señor, cuál es el propósito, Señor, de cada una de estas bendiciones que tú nos has regalado, Señor, de cada situación, Padre. Padre Celestial, haznos sabios y entendidos, Señor Jesús. Permítenos, Señor, meditar, Señor, de día y de noche en ti, Señor, en tu palabra, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, porque yo sé que tú estuviste hablando, Señor, que tú estuviste tocando corazones, tocando mentes, Señor, trayendo pensamientos de bien, Señor Jesús, trayendo buenas nuevas, Señor, a cada mente, a cada corazón, Padre. Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de alabarte, de servirte, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres el que nos escucha, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, nuestro amigo, Señor, nuestro Padre, nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque este día, Señor, tú estás haciendo algo especial, Señor. Tú estás quitando, Señor Jesús, Padre Celestial, todo temor, Señor, y lo estás cambiando, Señor, por una bendición, Señor Jesús, Padre Celestial. Tú estás quitando toda incredulidad, Señor Jesús. Padre Celestial, y estás dando esa claridad, Señor Jesús, estás mostrando esa verdad, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que esta semana, Señor, sea una semana de cielos abiertos, Señor, de milagros, Señor Jesús, Padre Celestial, y permite, Señor, que todo lo que nos ocurra, Señor Jesús, podamos tenerlo, Señor, muy presente, Señor, el resto de nuestras vidas, Señor Jesús, que esas bendiciones no se nos olviden nunca, Señor. Padre Celestial, que nosotros podamos estar siempre, Señor, en continua comunicación contigo, Señor Jesús, Padre Celestial, y que tu palabra, Señor, tu compañía, Señor, nunca se aparte de nosotros, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor, gracias por permitirme compartir, Señor, tu palabra, Señor. Te pido que seas tú terminando de hablar, Señor, lo que quizás no dije, Señor. Padre Celestial, que seas tú taladrando esos corazones quizás duros, Señor Jesús. Padre Celestial, y inyectando esa palabra, Señor, esa meditación, Señor, en ti, Señor, que esa comunicación, Señor, se pueda ver, Señor, la puedan sentir, la puedan vivir, Señor. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.